El aroma de las especias flotaba en el aire del restaurante El Mirador, mientras Valeria esquivaba con agilidad a sus compañeros meseros. Sus zapatos, gastados por tantas horas de pie, le recordaban que aún faltaban 4 horas para terminar su turno. Entre el tintineo de copas y el murmullo de conversaciones elegantes, ella mantenía una sonrisa profesional, aunque su mente estaba en otro lugar, en su hermana menor, Camila, y en las facturas escolares que necesitaba pagar. «Mesa 15, servicio», gritó el chef, y Valeria se apresuró a recoger los platos. Sus manos, aunque cansadas, se movían con la precisión que solo años de experiencia pueden dar. El restaurante era uno de los más exclusivos de la Ciudad de México, donde una sola cena costaba más que su salario semanal. En el centro del salón, Emiliano Ferrer ocupaba la mesa más codiciada. A sus 45 años, era la viva imagen del éxito. Traje italiano hecho a medida, reloj de colección y esa seguridad que solo el poder puede dar. Rodeado de inversores importantes, gesticulaba mientras hablaba de fusiones y adquisiciones millonarias. Valeria lo observaba discretamente mientras servía las mesas cercanas. Era curioso cómo en un mismo espacio podían coexistir mundos tan diferentes. Mientras ella calculaba mentalmente si podría pagar el uniforme nuevo que Camila necesitaba, Emiliano debatía sobre inversiones que podrían alimentar a un pueblo entero por años. El contraste era casi doloroso. Ella, con su uniforme negro perfectamente planchado, pero visiblemente usado, y él con su aire de quien nunca ha tenido que preocuparse por llegar a fin de mes. Valeria conocía bien a los clientes como él, poderosos, exigentes, acostumbrados a que todo funcionara según sus deseos. La noche avanzaba con su rutina habitual, pedidos, servicios, sonrisas corteses. Pero algo en el ambiente comenzaba a cambiar. Emiliano, quien normalmente mantenía un control absoluto sobre cada situación, empezaba a mostrar signos de inquietud. Su frente brillaba con un sudor inusual y su mano derecha se movía inconscientemente hacia su pecho. Nadie más parecía notarlo. Los inversores seguían absortos en sus conversaciones sobre mercados y proyecciones. Las risas continuaban, las copas seguían llenándose, pero Valeria, entrenada para observar los detalles más pequeños, sentía que algo no estaba bien. No sabía que en cuestión de minutos sus caminos se cruzarían de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. El cambio fue sutil al principio. Emiliano aflojó su corbata mientras intentaba mantener la compostura frente a sus socios. El sudor en su frente se hizo más visible y su respiración comenzó a volverse errática. Sin embargo, continuaba sonriendo, asintiendo mecánicamente a las palabras de sus acompañantes. Valeria, que servía una mesa cercana, notó cómo la mano de Emiliano temblaba al intentar tomar su copa de agua. Sus años trabajando en el restaurante le habían enseñado a reconocer las señales de angustia en los clientes, pero esto era diferente. La palidez que comenzaba a cubrir el rostro del empresario no era normal. «Entonces, Emiliano, ¿qué opinas sobre la fusión con el grupo asiático?», preguntó uno de los inversores, ajeno a la situación. Emiliano intentó responder, pero las palabras no salieron. El nudo en su pecho se apretó con más fuerza, y el aire comenzó a escasear en sus pulmones. Su visión se nubló por un momento, y la copa que sostenía se deslizó de sus dedos, derramando agua sobre el mantel blanco. Los comensales de su mesa finalmente notaron que algo andaba mal, pero su reacción fue más de incomodidad que de preocupación. Algunos intercambiaron miradas confusas, mientras otros consultaban discretamente sus relojes como si estuvieran más preocupados por el tiempo perdido que por la salud de su anfitrión. Valeria no lo pensó 2 veces. Dejando la bandeja que llevaba sobre una mesa vacía, se acercó rápidamente a Emiliano. «Señor, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», preguntó colocándose a su lado. Emiliano intentó mantener su dignidad, hacer un gesto desestimando la preocupación, pero el dolor en su pecho se intensificó. Sus ojos, normalmente seguros y dominantes, mostraban ahora un miedo primario que Valeria reconoció inmediatamente. «Llamen a una ambulancia», ordenó Valeria con una autoridad que sorprendió a todos los presentes. Sin esperar respuesta, se dirigió al maître. «Pablo, necesitamos el botiquín de primeros auxilios, rápido». Mientras el caos se desataba en el restaurante, Valeria mantuvo la calma. Ayudó a Emiliano a aflojar más su corbata y lo guió para que respirara más despacio. «Tranquilo, señor Ferrer.
La ayuda viene en camino, respire conmigo, despacio. Los minutos que siguieron fueron tensos. Los paramédicos llegaron con eficiencia profesional, y mientras preparaban a Emiliano para trasladarlo, él mantuvo su mirada fija en Valeria. En ese momento de vulnerabilidad total, ella era su único ancla a la realidad. «Gracias», susurró débilmente, mientras lo subían a la camilla. Valeria asintió simplemente, observando cómo se lo llevaban. El salón del restaurante, normalmente tan elegante y controlado, quedó en un desorden poco característico. Servilletas tiradas, sillas fuera de lugar, murmullos preocupados de los comensales. Mientras limpiaba la mesa que Emiliano había ocupado, Valeria reflexionó sobre lo sucedido. En cuestión de minutos había visto cómo uno de los hombres más poderosos de la ciudad se había convertido en algo completamente humano y vulnerable. No sabía que este incidente marcaría el inicio de algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. La sala de espera del Hospital Ángeles lucía tan impersonal como cualquier otra, a pesar de ser uno de los más exclusivos de la Ciudad de México. Emiliano Ferrer, recostado en la cama de su suite privada, miraba por la ventana mientras el doctor revisaba sus análisis. «Señor Ferrer, tengo buenas y malas noticias», comenzó el médico ajustándose las gafas. «La buena es que no tuvo un ataque cardíaco. La mala es que sufrió un colapso nervioso severo. Su cuerpo le está mandando señales que no puede seguir ignorando». Emiliano frunció el ceño, irritado por el diagnóstico. «¿Cuándo puedo regresar al trabajo?» «Señor Ferrer, esto no es negociable», insistió el médico con firmeza. «Necesita reducir su nivel de estrés inmediatamente. Le recomiendo al menos 2 semanas de descanso, sin reuniones ni presión laboral. Además, su presión arterial sigue alta y debe comenzar un tratamiento para evitar problemas más graves». Emiliano apretó la mandíbula. Odió la sensación de no tener control sobre su propio cuerpo, pero por primera vez no pudo ignorar la advertencia. «No tan rápido», respondió el doctor con firmeza. «Necesita descanso real. Su presión arterial está por los cielos, sus niveles de cortisol son alarmantes y, francamente, está al borde de un quiebre mayor». Por primera vez en años, Emiliano se sintió verdaderamente impotente. El control, su herramienta más preciada, se le escurría entre los dedos como agua. Mientras el médico seguía hablando sobre cambios de estilo de vida y reducción del estrés, su mente vagaba hacia la noche anterior. Recordaba fragmentos, el dolor aplastante en el pecho, las caras borrosas de sus socios, y ella, la mesera que había actuado cuando todos los demás se quedaron paralizados. Su rostro permanecía nítido en su memoria, ojos determinados, voz firme pero tranquilizadora, manos seguras ayudándolo a respirar. «¿Quién me trajo al hospital?», preguntó, interrumpiendo al doctor. «Los paramédicos, señor, aunque según el reporte, una empleada del restaurante fue quien gestionó todo». Mantuvo la calma y siguió los protocolos correctamente. Sin su intervención, esto podría haber sido mucho peor. Emiliano asintió, pensativo. En su mundo, donde todo tenía un precio, se sentía extrañamente inquieto por deber tanto a alguien que ni siquiera conocía. Su asistente personal, Ricardo, entró en la habitación con el teléfono en mano. «Señor, los inversores están preocupados. La noticia de su indisposición ya está circulando. Las acciones están fuera», ordenó Emiliano, con una brusquedad que sorprendió tanto a Ricardo como al doctor. «Todos fuera». Cuando finalmente se quedó solo, Emiliano cerró los ojos. El silencio de la habitación era ensordecedor. Por primera vez en décadas, se permitió sentir miedo, no del colapso físico, sino de algo más profundo, la realización de que toda su vida, construida sobre control y poder, podía desmoronarse en un instante. La imagen de la mesera volvió a su mente. No había visto en ella la lástima o el cálculo que estaba acostumbrado a ver en los ojos de otros. Solo determinación y humanidad. Tomó su teléfono y marcó el número de su asistente. «Ricardo, necesito que averigües el nombre de la mesera que me ayudó anoche en el mirador y prepara algo sustancial para agradecerle». Mientras colgaba, Emiliano no podía explicar por qué sentía que este no sería el final de su interacción con aquella mujer que, en su momento más vulnerable, lo había tratado simplemente como a un ser humano más. Una semana después, Emiliano cruzó las puertas del restaurante El Mirador, esta vez sin su habitual séquito de asistentes y socios. El maître lo reconoció inmediatamente
inclinándose con nerviosismo. «Señor Ferrer, es un placer tenerlo de vuelta. ¿Desea su mesa habitual?» «No», respondió Emiliano escaneando el salón. «Busco a una de sus meseras, la que me ayudó la semana pasada». «Ah, Valeria, por supuesto. Está en su descanso en el área de personal». Emiliano se dirigió hacia donde le indicaron, ignorando las miradas curiosas de los comensales. Encontró a Valeria en un pequeño comedor de empleados, revisando algo en su teléfono mientras tomaba un café. «¿Valeria?» Su voz la sobresaltó. Ella levantó la vista, sorprendida de ver al poderoso empresario en el área de servicio. «Señor Ferrer, se encuentra mejor. Gracias a ti», respondió, sacando un sobre de su chaqueta. «Quiero agradecerte apropiadamente por lo que hiciste». Valeria miró el sobre y luego a él, su expresión cambiando sutilmente. «No es necesario, señor Ferrer. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Pero no lo hicieron, tú sí», insistió extendiendo el sobre. «Por favor, acéptalo. Es lo justo». Valeria se puso de pie, enderezando su uniforme. «Con todo respeto, señor Ferrer, no puedo aceptarlo. No ayudé porque esperara una recompensa. No es una recompensa, es gratitud. La gratitud no necesita dinero para expresarse», respondió ella con firmeza. «Me alegro que esté mejor. Eso es suficiente». Emiliano se quedó inmóvil, el sobre aún en su mano. En su mundo, todo tenía un precio. Cada acción una compensación esperada. La sinceridad en el rechazo de Valeria lo desconcertó. «¿Por qué no?», preguntó, genuinamente confundido. «Porque no quiero que mi acto de humanidad se convierta en una transacción», respondió ella recogiendo sus cosas. «Si me disculpa, debo volver al trabajo». Valeria salió del comedor, dejando a Emiliano con el sobre en la mano y una sensación que no podía identificar. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había dejado sin palabras. Mientras la observaba alejarse, eficiente y digna entre las mesas del restaurante, Emiliano guardó el sobre en su chaqueta. Había esperado que el dinero cerrara este capítulo, que saldara la deuda que sentía. En cambio, la respuesta de Valeria había abierto algo nuevo, una pregunta que no sabía que tenía. ¿Qué hace uno cuando el dinero no es la respuesta? En su oficina del piso 40, Emiliano miraba distraídamente por el ventanal hacia la Ciudad de México. Su café, ya frío, permanecía intacto sobre el escritorio, mientras su mente divagaba hacia el encuentro en el mirador. «Señor, los documentos de la fusión están listos para su firma», interrumpió Ricardo, su asistente, colocando una carpeta sobre el escritorio. «¿Qué sabes sobre ella?», preguntó Emiliano, ignorando los papeles. Ricardo suspiró. Durante la última semana su jefe había estado particularmente distraído. ¿Sobre Valeria Ruiz? No mucho. 26 años, vive en Iztapalapa con su hermana menor, trabaja en el Mirador desde hace 3 años, mantiene sola a su hermana desde que sus padres fallecieron en un accidente hace 5 años. Emiliano se giró finalmente hacia su escritorio, tomando los documentos. Y rechazó el dinero aún necesitándolo. «Señor, si me permite», comenzó Ricardo con cautela, «tal vez debería dejar esto atrás. Hay personas que simplemente ¿qué?», interrumpió Emiliano, su tono cortante. «Que simplemente no tienen un precio», completó Ricardo sosteniendo la mirada de su jefe. Emiliano golpeó suavemente el escritorio con sus dedos, un hábito que denotaba su inquietud. En su mundo, todo era negociable, todo tenía una solución práctica. Pero esta mesera, esta Valeria, había desafiado esa lógica. «Necesito entenderlo», murmuró, más para sí mismo que para Ricardo. «Con todo respeto, señor, ¿por qué es tan importante?». Era una buena pregunta. ¿Por qué no podía simplemente olvidar el asunto? Había tenido suficientes crisis en su vida para saber que esta inquietud era diferente. No era el rechazo lo que lo molestaba, era algo más profundo. «Ricardo, ¿qué más averiguaste sobre su situación financiera?». «Señor», Ricardo dudó. «Su hermana está en último año de preparatoria. Tienen dificultades para cubrir los gastos escolares, pero Valeria se rehúsa a pedir ayuda». Emiliano asintió lentamente, una idea formándose en su mente. «Bien, quiero que hagas algo, pero con absoluta discreción». Ricardo conocía esa mirada. Era la misma que su jefe tenía antes de cerrar un negocio importante. «¿Qué tiene en mente?». «Si no puedo ayudarla directamente, encontraré otra manera», respondió Emiliano, volviendo a mirar por la ventana. «Porque todos, Ricardo, todos tienen un precio. Solo hay que encontrar el correcto». Lo que Emiliano no sabía
era que esta certeza, tan arraigada en su forma de ver el mundo, estaba a punto de ser desafiada de una manera que nunca esperó. La furia de Valeria era palpable mientras irrumpía en la oficina de Emiliano, con una carta arrugada en su mano. La secretaria, que había intentado detenerla, se quedó paralizada en la puerta. «¿Se puede saber qué significa esto?», demandó, agitando el papel frente a Emiliano, quien la miraba con sorpresa desde su escritorio. «Señorita Ruiz, no esperaba...». «No se atreva», interrumpió ella. «¿Una beca anónima para mi hermana? ¿Una donación casual para cubrir todas las deudas escolares? ¿Cree que soy estúpida?». Emiliano se levantó lentamente, haciendo un gesto a su secretaria para que los dejara solos. «¿Cómo supo que fui yo?». «Porque nadie más sabía sobre nuestra situación. Se dio a la tarea de investigarme, de hurgar en mi vida privada». «Solo quería ayudar», respondió él, manteniendo su tono calmado. «¿Ayudar?». Valeria soltó una risa amarga. «Esto no es ayuda, señor Ferrer. Esto es control. Es su manera de sentir que tiene poder sobre alguien que se atrevió a rechazarlo». Las palabras golpearon a Emiliano con más fuerza de lo que esperaba. «Está equivocada. Vi una necesidad y tenía los medios para...». «¿Una necesidad?». Valeria lo interrumpió nuevamente. «Mi hermana y yo hemos salido adelante solas durante años. No necesitamos su caridad ni su dinero. ¿Por qué es tan difícil aceptar ayuda?», preguntó él, genuinamente desconcertado. «Porque la verdadera ayuda no viene con condiciones ocultas ni se hace a escondidas. Porque no quiero deberle nada a alguien que ve el mundo como una serie de transacciones». Emiliano se acercó a ella, notando por primera vez el fuego en sus ojos, la determinación en su postura. «No todo es una transacción, ¿no? Entonces, ¿por qué no pudo simplemente respetar mi decisión la primera vez?». El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Valeria dio un paso atrás, recuperando su compostura. «No se acerque a mi familia», dijo con voz firme. «No necesito su dinero, ni su falsa generosidad. Y la próxima vez que quiera ayudar a alguien, pregúntese si lo hace por ellos o por usted mismo». Con esas palabras, Valeria salió de la oficina, dejando a Emiliano solo con sus pensamientos. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto a través de sus acciones, había cuestionado sus motivos más profundos. Se sentó pesadamente en su silla, mirando la carta arrugada que Valeria había dejado sobre su escritorio. Había intentado resolver esto como resolvía todo en su vida, con dinero y poder. Pero esta vez, su estrategia habitual había fracasado espectacularmente. El escándalo financiero golpeó como un tsunami. Las acciones de Grupo Ferrer se desplomaron cuando se descubrió que uno de sus principales socios había estado manipulando las cifras durante años. Emiliano se sentó en su oficina, observando los reportes de caída en la bolsa. Por primera vez, su apellido no era sinónimo de poder, sino de crisis. «Señor Ferrer, los inversionistas están exigiendo una declaración pública», dijo Ricardo. Emiliano se frotó la sien. Todo su mundo se tambaleaba, y paradójicamente, lo único en lo que podía pensar era en la mujer que se había marchado sin mirar atrás. «Necesito a alguien de confianza», murmuró Emiliano, revisando currículums en su escritorio. «Alguien que no tenga conexiones con el mundo corporativo». Ricardo, quien había permanecido leal durante la crisis, tosió nerviosamente. «Señor, tengo una sugerencia, aunque quizás no le agrade». «¿Valeria?», adivinó Emiliano levantando la mirada. «Piénselo. Es inteligente, directa y, lo más importante, incorruptible. Exactamente lo que necesita en este momento». Emiliano se reclinó en su silla considerando la idea. Después de su último encuentro, parecía improbable que ella aceptara, pero las circunstancias habían cambiado. Esa tarde Emiliano regresó a El Mirador. Encontró a Valeria terminando su turno. «Vengo a hacerte una propuesta profesional», dijo sin preámbulos. «No estoy interesada en...». «Es un trabajo real», interrumpió él, «como mi asistente personal. Sueldo completo, prestaciones, horario fijo, nada de caridad». Valeria lo miró con escepticismo. «¿Por qué yo?». «Porque eres la única persona que conozco que no tiene miedo de decirme la verdad a la cara. Y en este momento, eso es exactamente lo que necesito». Le explicó brevemente la situación de la empresa, el escándalo, la necesidad de personas confiables. «¿Y espera que confíe en usted después de lo que hizo?», preguntó ella. «No, espero que confíes en el contrato legal que mi abogado redactará, estrictamente profesional».
Valeria guardó silencio, pensativa. El sueldo que mencionó era considerablemente mayor que su ingreso actual, y las prestaciones incluían seguro médico para ella y Camila. ¿Qué garantía tengo de que esto no es otro de sus juegos? Ninguna, respondió honestamente. Pero tienes mi palabra de que será una relación laboral normal, sin trucos, sin agendas ocultas. Valeria miró su uniforme de mesera, pensando en las largas noches, en las facturas pendientes, en el futuro de Camila. Con una condición, dijo finalmente. Si en algún momento siento que esto se desvía de lo profesional, me voy, sin previo aviso. Trato hecho, respondió Emiliano, extendiendo su mano. Cuando sus manos se encontraron en un apretón formal, ninguno de los dos imaginaba cómo esta decisión cambiaría sus vidas para siempre. El primer mes en la oficina de Emiliano fue un choque de personalidades. Valeria trajo consigo una forma diferente de hacer las cosas que desconcertaba a todos, especialmente a su jefe. Los documentos no están organizados como siempre, se quejó Emiliano una mañana, revisando una carpeta. No, están organizados de forma más eficiente, respondió Valeria sin levantar la vista de su computadora. Ahora puede encontrar lo que necesita en segundos, en lugar de minutos. Emiliano quiso protestar, pero ella tenía razón, como en muchas otras cosas que había cambiado desde su llegada. Los días transcurrían en una danza de poder sutil. Él daba órdenes precisas. Ella las cumplía, pero a menudo agregando sugerencias que, irritantemente, solían mejorar los resultados. Cuando él se excedía en sus demandas, ella no dudaba en señalarlo. «Son las 9 de la noche», dijo Valeria una vez, mientras él dictaba más tareas. «Mi horario termina a las 6. Esto es urgente», insistió él. «No, no lo es. Es urgente para usted, porque nunca aprendió a respetar el tiempo de los demás. Nos vemos mañana a las 8. Y simplemente se fue dejándolo boquiabierto. Pero había algo más creciendo entre ellos, algo que ninguno quería nombrar. Era visible en las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, en el silencio cargado cuando se quedaban solos en la oficina, en la forma en que sus dedos se rozaban al intercambiar documentos. Ricardo lo notó primero. «Señor, ¿no cree que debería...?» «No termines esa frase», cortó Emiliano. Los empleados comenzaron a murmurar. ¿Por qué el poderoso Emiliano Ferrer permitía que una exmesera le llevara la contraria? ¿Por qué ella parecía inmune a su famoso mal genio? La tensión alcanzó su punto máximo durante una reunión particularmente estresante. Emiliano estaba a punto de cerrar un trato importante cuando Valeria intervino. «Estas cifras no cuadran», dijo simplemente, señalando una discrepancia que todos habían pasado por alto. El silencio fue absoluto. Nadie interrumpía a Emiliano Ferrer en medio de una negociación, pero él se detuvo, revisó los números y encontró que ella, una vez más, tenía razón. Esa noche, mientras la oficina se vaciaba, Emiliano la observó trabajar desde su escritorio. La luz del atardecer dibujaba sombras en su rostro concentrado, y por un momento se permitió preguntarse qué habría pasado si la hubiera conocido en otras circunstancias. «¿Necesita algo más?», preguntó ella, sintiendo su mirada. «No», respondió él volviendo a sus documentos, «nada más». Pero ambos sabían que eso no era cierto. La gala anual de Grupo Ferrer transformó el Hotel St. Regis en un escenario de poder y elegancia. Valeria, vestida con un sobrio vestido negro que había comprado especialmente para la ocasión, observaba el movimiento de empresarios y políticos desde su posición estratégica cerca del bar. «No pareces muy cómoda», comentó Emiliano, apareciendo a su lado con 2 copas de champán. «Este no es mi mundo», respondió ella aceptando una copa. «Prefiero estar del otro lado sirviendo las mesas. Sin embargo, lo manejas mejor que muchos que nacieron en él». Se apartaron del bullicio, encontrando un rincón tranquilo en el balcón. La Ciudad de México brillaba bajo ellos, un mar de luces que se extendía hasta el horizonte. «A veces me pregunto qué pensaría mi madre de todo esto», dijo Emiliano inesperadamente, su voz más suave de lo habitual. Valeria lo miró sorprendida. En 6 meses trabajando juntos, nunca había mencionado a su familia. «Nos abandonó cuando yo tenía 8 años», continuó él, mirando la ciudad. «Un día simplemente se fue. Mi padre se refugió en el trabajo y yo aprendí que el control era la única forma de evitar el dolor. Por eso necesita manejarlo todo», murmuró Valeria, entendiendo por primera vez. «El dinero y el poder te dan la ilusión de control.
sonrió él amargamente. Pero tú destruiste esa ilusión desde el primer día. Sus miradas se encontraron en la penumbra del balcón. La música de la fiesta llegaba amortiguada, creando una burbuja de intimidad. No todo se puede controlar, Emiliano, dijo ella suavemente, usando su nombre por primera vez. Lo sé, y eso me aterra. Valeria sintió el peso de esa confesión. El poderoso empresario que todos temían y respetaban estaba mostrando una vulnerabilidad que pocos habían visto. ¿Por eso me ofreció el trabajo?, preguntó ella. Para tenerme bajo control. Al principio, tal vez, admitió él, pero resultó que eras tú quien tenía el control todo el tiempo. La tensión entre ellos se volvió casi palpable. Valeria podía sentir su corazón latiendo más rápido, consciente de que estaban al borde de algo peligroso. Deberíamos volver a la fiesta, susurró ella, aunque no se movió. Deberíamos, respondió él, dando un paso más cerca. El mundo pareció detenerse en ese momento. La brisa nocturna, el murmullo lejano de la fiesta, las luces de la ciudad, todo se fundió en un segundo de perfecta claridad, donde solo existían ellos dos. Y entonces, como si fuera inevitable, sus labios se encontraron. El beso fue como una descarga eléctrica que recorrió sus cuerpos. Los labios de Emiliano eran suaves pero demandantes. Sus manos encontraron la cintura de Valeria con una urgencia contenida. Por un momento, ella se permitió perderse en la sensación, en el calor de su cercanía, en el aroma de su colonia cara mezclada con el aire nocturno. Pero tan rápido como comenzó, terminó. Valeria se apartó bruscamente, su mente recuperando la claridad con la fuerza de un golpe frío. No, dijo ella dando un paso atrás. Esto no puede pasar. Emiliano intentó acercarse nuevamente, pero ella levantó una mano para detenerlo. Soy tu empleada, continuó Valeria, su voz temblando ligeramente. Esto es exactamente lo que prometimos que no pasaría. Las circunstancias han cambiado, respondió él, su voz ronca. ¿Han cambiado? ¿O es solo otra forma de control? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero necesitaba mantener la distancia. El rostro de Emiliano se endureció. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que esto es un juego de poder? No lo sé, respondió ella honestamente. Y ese es exactamente el problema. El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y sentimientos confusos. La música de la fiesta seguía llegando desde el salón, un recordatorio del mundo real que esperaba al otro lado de las puertas del balcón. Necesito tiempo, dijo finalmente Valeria, alisando su vestido con manos temblorosas. Necesito pensar. Valeria, por favor, lo interrumpió ella. No hagas esto más difícil. Se dio la vuelta y caminó hacia la fiesta, cada paso un ejercicio de autocontrol. Podía sentir la mirada de Emiliano siguiéndola, pero no se permitió mirar atrás. En el salón, las conversaciones y risas continuaban como si nada hubiera cambiado, como si el mundo no se hubiera alterado fundamentalmente en ese balcón. Valeria atravesó la multitud con piloto automático, recogió su bolso y llamó un taxi. En el viaje a casa, mientras las luces de la ciudad pasaban como borrones a través de la ventana, tocó sus labios inconscientemente. Todavía podía sentir el fantasma del beso, la calidez de sus manos, el momento de perfecta conexión antes de que la realidad se interpusiera. ¿A qué estás jugando, Valeria?, se preguntó en voz baja, pero en el fondo sabía que esto había dejado de ser un juego hace mucho tiempo. La pregunta era, ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo que podría destruirla profesional y emocionalmente? El taxi se detuvo frente a su edificio, y la noche la envolvió con su silencio cómplice. Los días siguientes en la oficina fueron un ejercicio de tensión controlada. Emiliano se refugió en su trabajo, programando reuniones interminables y evitando quedarse a solas con Valeria. Ella, por su parte, mantenía una profesionalidad gélida que solo hacía las cosas más difíciles. ¿Vas a seguir ignorando lo que pasó?, preguntó Ricardo una tarde, después de otra reunión incómoda. No hay nada que discutir, respondió Emiliano, sin apartar la vista de sus documentos. Por supuesto. Por eso has triplicado tu carga de trabajo y apenas duermes. Emiliano finalmente levantó la mirada, sus ojos revelando el cansancio que intentaba ocultar. ¿Qué quieres que haga, Ricardo? ¿Que admita que cometí un error? ¿Que me permita...? Se detuvo, incapaz de completar la frase. ¿Sentir?, completó Ricardo suavemente.
Emiliano se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo él, ordenada, predecible, controlable, todo lo que él necesitaba que fuera su vida. La última vez que me permití sentir algo real, dijo finalmente, tenía 8 años y mi madre se fue sin mirar atrás. No todas las personas son tu madre, Emiliano. No, pero todas tienen el poder de destruirte si les das la oportunidad. En ese momento, Valeria entró con unos documentos. Sus miradas se encontraron brevemente antes de que ella desviara la suya, dejando los papeles sobre el escritorio. Necesito tu firma para estos contratos, dijo profesionalmente. Y tu reunión de las 3 se adelantó media hora. Gracias, respondió él mecánicamente. Cuando ella salió, Ricardo suspiró. ¿Vale la pena vivir así? Emiliano no respondió inmediatamente. Recordó el beso en el balcón, la sensación de libertad que había experimentado al abrirse con ella, el terror que siguió cuando se dio cuenta de lo vulnerable que se había permitido ser. El control es seguro, dijo finalmente. El control no te abandona. No, concedió Ricardo dirigiéndose a la puerta, pero tampoco te hace feliz. Emiliano se quedó solo, las palabras de Ricardo resonando en su mente. A través del cristal de su oficina, podía ver a Valeria trabajando en su escritorio, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería dejar caer todas las barreras, permitirse sentir completamente. Pero el miedo, ese viejo compañero, volvió a apoderarse de él. Era mejor así, se dijo. El control era seguro, el control era predecible, el control era todo lo que tenía. La situación explotó durante una tarde lluviosa de viernes. La oficina estaba casi vacía cuando Valeria entró al despacho de Emiliano sin anunciarse. Renuncio, dijo simplemente colocando un sobre en su escritorio. Emiliano levantó la vista de su laptop, su rostro una máscara de control perfecta. ¿Por qué? Porque esto, señaló el espacio entre ellos, se ha vuelto insoportable. No puedo seguir pretendiendo que todo está bien. Estás exagerando, respondió él volviendo a sus documentos. Lo que pasó fue un error. Ya lo superamos. Valeria golpeó el escritorio con ambas manos, sobresaltándolo. Deja de mentir. No fue un error y no lo hemos superado. Estás aterrorizado y te escondes detrás de tu trabajo como un cobarde. Cuidado con tus palabras, advirtió él, su voz tensa. ¿O qué? ¿Me despedirás? Ya renuncié, ¿recuerdas? Ya no tienes control sobre mí. La palabra control pareció romper algo en Emiliano. Se levantó bruscamente. ¿Qué quieres de mí, Valeria? Quiero que seas honesto. Conmigo, contigo mismo. Quiero que admitas lo que sientes en lugar de esconderte detrás de tus muros. No sabes lo que estás pidiendo. Sí, lo sé, respondió ella suavizando su voz. Estoy pidiendo que te arriesgues, que dejes de vivir a medias por miedo a salir lastimado. Emiliano se acercó a ella, su rostro una mezcla de deseo y terror. No puedo. No puedes o no quieres. Es lo mismo. Valeria lo miró por un largo momento, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. No, no lo es. Y esa es la diferencia entre nosotros. Yo no acepto medias verdades ni medios sentimientos. No me conformo con migajas de algo que podría ser extraordinario. Se dio la vuelta tomando su bolso. En la puerta se detuvo un momento. Cuando decidas qué es más fuerte, si tu miedo o tus sentimientos, sabrás dónde encontrarme. Pero no esperes demasiado, Emiliano. Algunos trenes solo pasan una vez. El sonido de sus tacones alejándose resonó en el pasillo vacío. Emiliano se quedó inmóvil, sintiendo cómo su cuidadosamente construido mundo de control se desmoronaba a su alrededor. En su escritorio, la carta de renuncia parecía burlarse de él. La tomó con manos temblorosas, pero no la abrió. No necesitaba leerla para saber que había perdido algo invaluable. La lluvia golpeaba contra los ventanales de su oficina, como si el cielo mismo llorara por lo que él no se permitía sentir. La oficina se sentía diferente sin ella. Emiliano lo notaba en los pequeños detalles. El café ya no llegaba en el momento exacto en que lo necesitaba. Los documentos no estaban organizados con esa eficiencia que él había llegado a dar por sentada. Y el silencio era ensordecedor. Ricardo observaba cómo su jefe se volvía más irritable cada día. Las reuniones eran más tensas, las decisiones más bruscas, y las jornadas se alargaban hasta horas insanas de la noche. El nuevo sistema de archivo es un desastre, se quejó Emiliano una mañana,
frustrado al no encontrar un documento. «Está exactamente donde debería estar», respondió Ricardo, sacando el archivo del lugar donde Valeria solía guardarlo. «El problema no es el sistema». Emiliano lo miró con dureza. «¿Qué insinúas? Que llevas 3 semanas actuando como un león enjaulado. Que la empresa está funcionando, pero tú no». En su escritorio, Emiliano aún mantenía la carta de renuncia sin abrir. A veces la miraba fijamente, como si contuviera respuestas que no se atrevía a buscar. Una tarde, mientras revisaba reportes financieros, se encontró garabateando inconscientemente en un margen. Valeria tenía razón sobre... Se detuvo, arrugó el papel y lo arrojó al basto. Pero las palabras seguían ahí, en su mente, como un eco persistente. Valeria tenía razón. «¿Sabes algo de ella?», preguntó a Ricardo una noche, tratando de sonar casual. «Consiguió trabajo en una empresa más pequeña, como gerente administrativa». «Bien», respondió secamente. «Me alegro. También escuché que está considerando mudarse a Guadalajara». Emiliano sintió como si algo frío le atravesara el pecho. «¿Cuándo?» «Pronto, según dicen. La empresa tiene una sucursal allá y...» «Suficiente», cortó Emiliano, levantándose bruscamente. Se acercó al ventanal de su oficina, observando las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse. Cada una de esas luces podría ser ella, preparándose para irse, para alejarse definitivamente. «¿Recuerdas lo que me dijiste sobre el control?», preguntó Ricardo suavemente. «Que eras seguro». «Ricardo, pero mírate ahora. ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes en control?». Emiliano apoyó su frente contra el frío cristal. Por primera vez en semanas, se permitió sentir completamente el vacío que Valeria había dejado. No era solo su eficiencia lo que extrañaba, era su desafío constante, su honestidad brutal, su manera de ver a través de sus defensas. «Me estoy ahogando», admitió finalmente en un susurro apenas audible. Ricardo sonrió tristemente. «Entonces tal vez sea hora de aprender a nadar». La noticia llegó como un golpe directo al estómago. Emiliano sostenía el teléfono mientras Ricardo le confirmaba lo que más temía. «Se va mañana. El autobús sale a las 9 de la mañana de la Terminal del Norte. Camila ya está instalada en Guadalajara con unos tíos, y Valeria va a reunirse con ella». Emiliano colgó sin responder. Su oficina, normalmente un símbolo de su poder y control, ahora parecía una jaula dorada. Se acercó a su escritorio y finalmente abrió la carta de renuncia que había guardado durante semanas. No era una carta formal como esperaba. Era una nota simple, escrita a mano. «Siempre creí que el amor debería ser como un libro abierto, no como una caja fuerte. Tú tienes la combinación, Emiliano. Siempre la has tenido. Valeria». Las palabras lo golpearon con una claridad demoledora. Todas las reuniones, los contratos, las negociaciones, nada de eso importaba realmente. Había construido un imperio, pero estaba perdiendo lo único que realmente le había dado sentido a todo. «Ricardo», gritó saliendo de su oficina, «cancela todo. Todo lo de hoy, lo de mañana». «Ya lo hice», respondió su asistente con una sonrisa. «El auto está esperando abajo». Emiliano se detuvo en seco. «¿Cómo?». «Porque te conozco desde hace 15 años, y nunca te había visto tan vivo como cuando ella estaba aquí». La lluvia caía sobre la Ciudad de México mientras el auto atravesaba el tráfico caótico. Emiliano miraba por la ventana, recordando cada momento. El colapso en el restaurante, las discusiones en la oficina, el beso en el balcón. Llegó al pequeño departamento de Valeria cuando el sol comenzaba a ponerse. El edificio era modesto, tan diferente a su mundo de lujos y pretensiones. Subió las escaleras de 2 en 2 hasta llegar a su puerta. Tocó el timbre, su corazón latiendo con fuerza. Nadie respondió. Volvió a tocar, más insistente esta vez. Una vecina se asomó. «Si busca a la señorita Valeria, se fue hace unas horas. Dijo que tenía que resolver algunas cosas antes de su viaje». Emiliano se apoyó contra la pared, sintiendo que el mundo se le escapaba entre los dedos. Era así como se sentía perder el control. ¿Era este el precio de haber esperado demasiado? Su teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo. «Terminal del Norte. Mañana, 9 a.m. Última oportunidad». Miró la puerta cerrada del departamento una vez más y supo que tenía una decisión que tomar, la más importante de su vida. La Terminal del Norte bullía de actividad aquella mañana. Emiliano, quien nunca había pisado una estación de autobuses en su vida, se sentía fuera de lugar con su traje italiano entre la multitud de viajeros.
Autobús a Guadalajara, salida 9:00 am, andén 7, anunció una voz metálica por los altavoces. El corazón le dio un vuelco. Consultó su reloj. 8:45 am. Comenzó a caminar entre la gente, buscando frenéticamente. Cada mujer de cabello oscuro hacía que su pulso se acelerara. Cada voz femenina lo hacía girar esperanzado. Y entonces la vio. Valeria estaba sentada en una banca, una pequeña maleta a sus pies. Llevaba jeans y una blusa sencilla, tan diferente a su uniforme de oficina, pero igualmente hermosa. Miraba su teléfono distraídamente, ajena al caos a su alrededor. Emiliano se detuvo, paralizado por un momento. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicar semanas de silencio y miedo? Última llamada para abordar Guadalajara, andén 7. El anuncio pareció despertar algo en él. Avanzó decidido hacia ella. Emiliano miró por la ventana de su oficina. La ciudad se extendía frente a él, caótica, viva, llena de posibilidades. Pero por primera vez en años, no sentía control sobre su vida. Ella se va mañana, le recordó Ricardo. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Emiliano cerró los ojos y exhaló lentamente. No lo sé, Ricardo. No sé cómo detenerla sin destruir todo en el proceso. Entonces tal vez sea hora de aprender. Valeria se puso de pie lentamente. ¿Por qué? Porque tenías razón, sobre todo, sobre el miedo, sobre vivir a medias. Respiró profundo. Sobre mí. Emiliano. No, déjame terminar. He pasado toda mi vida construyendo muros, convencido de que el control me mantendría a salvo. Pero no estaba a salvo. Estaba solo. Y entonces llegaste tú, y derribaste cada muro que construí. Los ojos de Valeria brillaban con lágrimas contenidas. Tengo que irme. Mi hermana. Lo sé. Y si decides irte, lo entenderé. Pero necesitaba que supieras que por primera vez en mi vida estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Por ti. Un nuevo anuncio resonó en la terminal. El autobús estaba a punto de partir. Valeria miró su maleta, luego a Emiliano. Tengo miedo, admitió suavemente. Yo también, respondió él, acercándose. Pero creo que algunas cosas valen más que nuestros miedos. Se miraron en silencio, el bullicio de la terminal desvaneciéndose a su alrededor. Todo el poder, el dinero, el control, nada de eso importaba en este momento. Solo ellos dos, y una decisión que podría cambiarlo todo. El autobús está esperando, susurró Valeria. Lo sé, respondió Emiliano, extendiendo su mano hacia ella. ¿Qué decides? Valeria miró la mano extendida de Emiliano, luego el andén donde su autobús esperaba. Toda su vida había tomado decisiones prácticas, seguras, pensando en el bienestar de Camila. Ahora, por primera vez, se permitía pensar en su propia felicidad. Si me quedo, dijo lentamente, necesito saber que esto es real, que no vas a volver a esconderte detrás de tus muros cuando las cosas se pongan difíciles. Emiliano dio un paso más cerca. No puedo prometerte que será perfecto, que no tendré momentos de duda o miedo, pero puedo prometerte que lucharé contra esos miedos cada día, por ti y por nosotros. Un último llamado para abordar resonó por los altavoces. Valeria cerró los ojos por un momento, recordando cada instante desde aquella noche en el mirador, el colapso, las peleas, el beso, las lágrimas, el dolor, la esperanza. Camila está esperándome, susurró. Lo sé, respondió Emiliano, y si quieres ir con ella, lo entiendo, pero también podrías llamarla, explicarle. Podríamos visitarla este fin de semana, juntos. Una lágrima rodó por la mejilla de Valeria. ¿Juntos? Si tú quieres. Valeria miró su boleto de autobús, luego a Emiliano. En sus ojos vio algo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad total, honestidad absoluta. No era el poderoso empresario que conoció, sino simplemente un hombre enamorado, dispuesto a arriesgarlo todo. Lentamente tomó su maleta. El corazón de Emiliano se detuvo por un momento, temiendo lo peor. Pero entonces, Valeria sonrió. Necesito hacer una llamada, dijo, sacando su teléfono. Y tú necesitas aprender a usar el transporte público, porque no pienso moverme solo en auto de lujo. Emiliano rió, el alivio inundando su pecho. Aprenderé lo que sea necesario. Mientras Valeria hablaba con Camila, explicando entre lágrimas y risas su decisión, Emiliano observaba la terminal bulliciosa. Este lugar, tan alejado de su zona de confort, se había convertido en el escenario de su mayor victoria. No una victoria empresarial,
sino una mucho más importante, la victoria sobre sus propios miedos. Camila entiende, dijo Valeria, guardando su teléfono. Dice que ya era hora de que dejaras de ser un cobarde. Tu hermana es tan directa como tú. Es de familia, sonrió ella tomando su mano. ¿Estás seguro de esto? Por primera vez en mi vida, respondió él, entrelazando sus dedos con los de ella. Estoy completamente seguro. Juntos caminaron hacia la salida de la terminal, dejando atrás el autobús a Guadalajara y todos los miedos que los habían mantenido separados. El futuro era incierto, pero por fin estaban listos para enfrentarlo juntos. 6 meses después, el mirador lucía tan elegante como siempre. Pero esta vez Emiliano y Valeria no estaban allí como empresario y mesera, sino como pareja, celebrando su aniversario. ¿Recuerdas esa noche?, preguntó Emiliano señalando discretamente la mesa donde todo había comenzado. Nunca te lo dije, pero incluso en medio del pánico me impresionó tu calma. Valeria sonrió, jugando con su copa de vino. Y a mí me impresionó lo vulnerable que te veías. Por primera vez vi al hombre detrás del traje caro. Los últimos meses no habían sido fáciles. Emiliano todavía luchaba contra sus instintos de control, y Valeria aún tenía momentos de duda. Pero cada día era una elección consciente de estar juntos, de enfrentar sus miedos. Camila venía a visitarlos frecuentemente desde Guadalajara, donde había decidido quedarse para terminar su semestre escolar. La relación entre ella y Emiliano había evolucionado de la desconfianza inicial a un cariño genuino, especialmente después de que él la ayudara a conseguir una beca para estudiar medicina. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo Valeria, mirando alrededor del restaurante. Que todo esto comenzó porque eres terrible admitiendo cuando necesitas ayuda. Y tú eres terrible siguiendo órdenes, respondió él con una sonrisa. Por eso funcionamos. Tú me das estabilidad. Y tú me desafías constantemente, completó Emiliano. Me mantienes honesto. Un mesero se acercó a tomar su orden, y Valeria no pudo evitar sonreír al recordar sus días sirviendo mesas. La vida había dado tantas vueltas desde entonces. A veces me pregunto, dijo Emiliano después de que el mesero se fue, ¿qué habría pasado si no hubiera tenido ese colapso aquí? Probablemente seguiría siendo el mismo workaholic insufrible de siempre, bromeó ella, y tú seguirías siendo la mesera más terca de México. Rieron juntos, cómodos en su intimidad compartida. El restaurante bullía de actividad a su alrededor, pero en su mesa había una burbuja de calma, de certeza. ¿Te arrepientes?, preguntó él de repente. ¿De no haber tomado ese autobús? Valeria extendió su mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. Ni por un segundo. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haber perdido el control? Al contrario, respondió Emiliano, apretando suavemente su mano. Perder el control me permitió ganar algo mucho más valioso. El mesero regresó con sus platos, y mientras cenaban, compartieron miradas cómplices y sonrisas discretas. No era un cuento de hadas perfecto, pero era real, era suyo. Por cierto, dijo Emiliano levantando su copa, esta vez prometo no tener ningún colapso nervioso. Más te vale, respondió Valeria, chocando su copa con la de él, porque esta vez soy yo quien tiene una sorpresa para ti. Y mientras la noche avanzaba, ambos sabían que su historia apenas comenzaba. Queridos amigos, si esta historia de amor entre Valeria y Emiliano los ha cautivado tanto como a mí, no duden en darle me gusta a este video y compartirlo con aquellos que creen en el poder transformador del amor verdadero. Sus vidas tan diferentes, desde una mesera dedicada hasta un empresario controlador, nos muestran que el amor puede derribar cualquier barrera cuando es auténtico. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo están disfrutando de esta historia. ¿Están viendo esto desde México, Colombia, Argentina o quizás desde España? No olviden suscribirse al canal para más historias que tocan el corazón y dejen en los comentarios su país, así podremos ver qué tan lejos ha llegado esta historia de amor que comenzó en un elegante restaurante de la Ciudad de México.